Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla especial de Vidas Extraordinarias con una propuesta para generar espacios de diálogo y para que cada uno pueda sentirse acompañado en este camino con historias reales. Mi nombre es Mili y te voy a estar acompañando con dos personas extraordinarias para hablar acerca de hemofilia. No te pierdas esta charla. Vamos a conocer a los protagonistas de esta charla para preguntarles quién es Gustavo Ramírez, el paciente que nos va a contar su historia con respecto a la hemofilia. Bueno, mi nombre es Gustavo Ramírez, tengo 54 años, soy de Córdoba, capital, acá en Argentina, y tengo varios títulos, estudié mucho por suerte, soy periodista y locutor, diseñador gráfico, que es lo que me dedico hace 20 años, y desde hace 13 años tengo un emprendimiento propio, que es una marca de té en hebras e infusiones, devenido, digamos, a emprendedor. ¿Quién es María William, la doctora María William? Yo soy médica hematóloga acá en Córdoba, Argentina, y trato pacientes con hemofilia desde el 2004, tanto niños como adultos, y bueno, hace muchos años que conozco a Gustavo. Médica, especialista y paciente, condición de por vida, pero quiero saber cómo fue tu historia y cómo vos podés relatar mirando para atrás tu tránsito con esta condición. Bueno, es larga la historia porque soy grande ya, pero lo más, digamos, a destacar de la hemofilia en mí es que no supe desde nacimiento, que hoy por hoy los bebés y de antes incluso de la panza ya lo saben. En mi caso me enteré, o se enteraron mis padres en realidad a los 4 años, que parece poco, pero no, porque yo ya venía teniendo algunos episodios hemorrágicos y de articulaciones o caídas, golpes, toda la vida hasta esa edad, y nadie sabía lo que me pasaba. Entonces fue traumático, incluso hasta saber lo que me pasaba creo que fue peor, porque no había los tratamientos específicos para la atención, y era como, bueno, esto es complicado, es grave, digamos, o sea, y ahí es como que empezó otro camino, ¿no? ¿Cómo está el tema del diagnóstico? Voy a luego seguir con tu historia porque me imagino que a lo largo del tiempo, más de 50 años hace que tenés hemofilia, bueno, justamente ha cambiado no solo el tratamiento, sino el diagnóstico. ¿Cómo era hace 50 años un diagnóstico de una persona que nacía con esta condición? No, bueno, hace 50 años el diagnóstico para dosar los factores era muy difícil y no estaba al alcance de todo el mundo. Por supuesto, si estamos hablando de países un poco más desarrollados que los nuestros, sí ya podían dosar el factor 8, dosar el factor 9. Nosotros no hace tanto que podemos hacerlo, y de hacerlo bien minucioso y poder ser repetible, que nos salga siempre lo mismo. De hecho, hay mucha variabilidad entre los mismos bioquímicos, mismos laboratorios, porque hay un coeficiente de variabilidad de los productos, del paciente, de los reactivos. Pero bueno, hoy sí ya se puede hacer un diagnóstico seguro y certero de hemofilia, que es una condición con la que se nace. Hay un 30% de estas personas con hemofilia que no tienen antecedentes familiares, como puede ser Gustavo, pero el otro resto sí ya tienen antecedentes familiares. Entonces uno ya de antemano, a la mamá que está embarazada de un varón, puede ir haciendo algún consejo genético, viendo cuándo vamos a hacer el diagnóstico. Porque sí, la mamá o la mujer es la portadora, pero no hay mujeres que tengan esta condición, digamos, Sí, ya sé. ¿Qué porcentaje? No, las mujeres pueden ser portadoras, ya una subclasificación nueva que hay, depende cuánto tenga de factor 8 o 9 esta mujer, se la puede clasificar como hemofilia. Ah, bien. Sí, mujer con hemofilia o mujer portadora sintomática o mujer portadora asintomática. Una clasificación. Sí, porque tenemos más acceso a los diagnósticos, ya nos pusimos como más exquisitos y queremos saber si sangra, no sangra. Bueno, ya están todas esas subclasificaciones, pero que el hecho en sí es saber cuánto tiene de factor cada uno de nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo cambia cuando hay un diagnóstico prematuro, incluso antes, en la gestación, digamos, antes que nazca, a alguien que a los 4 años recién le descubren esta condición porque fueron 4 años de falta de educación, de no cuidar el cuerpo, de falta de profilaxis? Claro, y aparte y de maltrato en el sentido de, por ejemplo, bueno, te duele una rodilla, pongamos calor. Y es todo lo contrario, porque lo que hay ahí es sangre.
Entonces, para cortarla, para que se haga la coagulación, frío. Pero bueno, no, ponerle un poquito de calorcito. Y era todo lo contrario, encima maltratado, ¿no? Porque no, por no saber, por falta de información. Y cuando fuiste creciendo, porque yo me pongo a pensar en un adolescente, por ejemplo, Claro. que se golpea un montón, que naturalmente hace actividades como más torpes, incluso encontrándose con su cuerpo, vos ya conociendo obviamente tu condición, ¿cómo fue eso? Bueno, a ver, tiene que ver mucho también, primero tiene que ver con la forma de ser mía y de mi entorno, ¿no? Pero a nivel médico empezaron los primeros medicamentos, que eran los crioprecipitados se llamaban, y era un medicamento, digamos, complicado en el sentido que llevaba mucho tiempo había que ir al hospital, te lo tenían que inyectar, era varias horas, era como todo un tema ponerse uno de esos, que la verdad que tampoco duraba tanto. Entonces era, bueno, o te cuidas o ¿Pero qué es cuidarte? Y tratar de no hacer algo que yo sepa que podía dañarme, digamos. Como el rugby, por ejemplo. Claro, que lo he hecho Sí. también, Claro. yendo a escuela de verano hasta un partido de rugby. Dice, lo que pasa es que, vuelvo de nuevo, mi historia, yo soy una persona tranquila, que... ¿Viste cómo es el huevo o la gallina? Yo no sé si yo soy tranquilo porque soy hemofílico o porque o todo lo contrario, ¿no? ¿Tu enfermedad se adaptó a tu enfermedad o tu enfermedad? Y creo que hay un poco de todo también, porque me gusta el cine, me gusta la tele. No había compu en ese momento, pero era mucho de los juegos de mesa. Siempre me gustó eso, la lectura, las historietas. Y después el golpearme era de la pavada de haberme subido sin pensar, Sí, o de torpe, o que alguien o que alguien me Claro. hizo algo, eso. Pero en realidad tiene mucho que ver también muchísimo que ver con el entorno familiar, que si bien te cuidan, pero nunca, nunca es mucho, pero no fueron por el lado del cuidado extremo a algo, ¿no? Porque eso es peor. Bueno, eso le quería preguntar a María porque me pongo en tu lugar. ¿Y cuántos años hace que sos especialista de hemofilia? Desde el 2004. Bueno, me imagino que ha cambiado mucho o ha evolucionado, me dirás vos, no solamente los tratamientos, sino también la educación hacia los pacientes, empoderarlos y sacarlos del lugar de la limitación, del miedo. ¿Cómo es como médica para ayudar a este Lo que pasa proceso? es que nuestro primer objetivo al comienzo era un tratamiento. No, ni siquiera a veces el diagnóstico, era el tratamiento. Y teníamos muy pocos recursos hace un par de años atrás. Entonces se lo limitaba. El paciente, yo creo que la personalidad puede ser tranquila, pero si uno ve pacientes con hemofilia más o menos de la edad de Gustavo, todos son tranquilos, es raro, ¿sí? Uno lo iba limitando, la familia lo iba limitando porque no teníamos muchos tratamientos, entonces no pensábamos en rugby, solamente fútbol, no había posibilidades. Y que hasta ahí nomás, porque también una pelota puede... Por eso, fútbol ya no era una posibilidad, la bicicleta a veces no es una posibilidad. Sí, estamos hablando de personas de Boxeadores no hay. 50 No. años. Hay algunos actualmente, sí, algunos que nos queremos morir, pero sí. Entonces el tratamiento fue la limitante, la primer limitante. Con el avance de los tratamientos, el paciente empieza a tener las hemorragias articulares espontáneas, que puedes bajar una escalera y sangrar una rodilla. Y eso significaba reposo durante 10 días. Tus amiguitos iban a tu casa a ver, entonces ¿qué podías hacer? Juegos de mesa, son grandes lectores, son muy grandes observadores, los pacientes con hemofilia más grandes. Que actualmente, cuando uno le ofrece nuevos tratamientos, el paciente ya no tiene estas limitaciones, cada vez menos. Entonces ya no son grandes lectores, ya no los tenemos en reposo tanto tiempo. ¿No es necesario o porque cambia el abordaje? Porque ya no sangran. ¿Sí? Desde el 2007 se hizo un trabajo donde la profilaxis, que significa poner factor varias veces al día, a la semana, es elevar el factor de no tener nada a un poquito más. Y eso ya demostró que el sangrado espontáneo en los pacientes que son severos, es decir, no tienen nada de factor, se reducía un montón. Entonces ya desde el 2007, esa revolución les cambió la vida. ¿Te cambió la vida a vos? En realidad, a ver, yo nunca tuve profilaxis. Por un tema también de mutual y de todo un tema burocrático, ¿no? O sea, lo mío siempre fue, y lo que se me impuso a demanda.
O sea, te pusiste esto, te reponemos esto. Y esto que son como los dos caminos, ¿no? La profilaxis o a demanda. Exacto. Entonces eso también implicaba cuántos hay, cuántos tengo. Bueno, pues, cuánto tiempo. Bien. Y qué sé yo, cuándo los voy a usar. Porque por ahí pasan 3 meses y no me pasa nada, y por ahí pasó una semana y fue un codo y una rodilla y un tobillo. Claro. Y pues, fue una mala racha. Claro. Entonces también era un tema, ¿no? Y era demanda que está mal, porque permite que primero se haga la hemartrosis y después te pongas el remedio. En realidad, cuando se entendió que primero tenés que prevenir, no hace mucho tiempo de esto, pero no me tocó. Los últimos tratamientos, los nuevos tratamientos que lograron que sea una especie de profilaxis lo mío, es donde me cambia un poco. Y ahí sí notaste una libertad o una autonomía. Mira, en general, si bien la hemofilia mía es asevera, nunca fue, en mi caso, por mi forma de ser, nunca fue como un limitante de no voy a hacer esto por las dudas algo, o no voy a ir allá, o no voy a hacer esto nunca va por ese lado. Obviamente que está presente, porque si vos me decís, estuve hace 11 años estudiando, 13 años estudiando un mes en Inglaterra. Fui a estudiar inglés y había que llevar remedios para un mes. ¿Y cuánto es remedios para un mes? Claro, de ¿Quién repente, sabe cuánto es remedio para un mes? a ojo. A ojo. Y cuidarme y no pensar. Porque también, ¿viste? La sobrecarga, ¿no? Por supuesto, o sea, y si me golpeo, y si me pasa, y no voy. Porque si voy a pensar en eso, ¿qué hago yo en Inglaterra solo? O sea, si lo pienso, no voy. Entonces, también tiene que ver con la predisposición, me parece, de uno, de hacerlo, con los miedos de mis padres acá y todo, ¿no? ¿Qué edad tenías? Hace 12 años, o sea, bueno, no hace tanto, pero... Y te puedo asegurar que la cabeza cambia. Te cambia. Cada vez que a mí me gusta viajar, viajo mucho o trato de viajar. Y el hecho de estar afuera, yo acá no me bajo del auto, no camino. Camino 2 cuadras y me duele todo. Y afuera tengo que caminar. No hay auto, no hay taxi, hay que caminar. Y el hecho de ir a estudiar, me quedaba a 15 cuadras la escuela donde paraba. Y flaco, hay que caminar. O sea, y te hizo bien. por supuesto que me hizo bien. Con respecto a los pacientes que van a hacer algún trabajo o algo educacional o de viaje, Ocio, nomás. sí. Intentamos que lleven sus concentrados. En el caso de él si bien su cobertura social no le daba en ese momento la profilaxis, porque no solamente a él, era a casi todos los pacientes, porque hubo que introducir ese conocimiento. Claro. ¿Son abordajes médicos o no? Pero tuvo que demostrar que había que prevenir, no que llegara más tarde a la hemorragia por la discapacidad que da, por las lesiones articulares. No fue que en el 2017 salió este artículo y ya todos nos daban la profilaxis. Sí, fue todo un trabajo que ahora ya es indiscutible. Es decir, la profilaxis es para todos, es el tratamiento, como la insulina es para el diabético, la profilaxis con el concentrado es para el paciente con hemofilia. Y aquel que se va a ir al exterior, intentamos que primero esté en profilaxis y ellos también viajan mucho más tranquilos, porque saben que tienen sus concentrados y que raramente les va a pasar algo. Está bien, a veces caminan porque van de viaje y para conocer, y bueno, sí, a la noche por ahí puede doler alguna articulación, y lo que intentamos es que en vez de ponerse 2 o 3 veces a la semana, se pongan todos los días para mantener los niveles un poquito más altos y no sientan esos microsangrados que pueden tener articular. Gustavo, hay algo interesante dentro del tratamiento, me imagino que María me hará su aporte al respecto, pero que tiene que ver con la responsabilidad del paciente, con el ser protagonista de su propia salud, ¿no? Porque un médico puede decirte qué hacer y tener toda la información al respecto, que después el día a día es tuyo. ¿En qué momento sentiste vos que te empoderaste como paciente y que lograste que no solamente vos, sino quienes te rodean, tu pareja, tu familia, tus amigos, entiendan de tu condición, te lo sostengan, sepan qué hacer? Está buena la pregunta, porque, a ver, el rol nuestro es o sea, todo. Claro, es todo. El resto está porque estamos nosotros, es así. Pero más allá, que no da orgullo, digo, no pasa por ahí. Pero sí es verdad el hecho de escucharnos y entendernos, que hoy por hoy se está dando bastante más con todo esto de la experiencia del usuario y todo eso, que antes no pasaba. La verdad era bastante unilateral, ¿no? Vos vas, el tratamiento es vos vas a tu casa, haces lo que te dije y se terminó.
Hoy cambió un poco la cosa. A mí me pasaba que sí, uno manifiesta lo que le pasa. El tema de la hemofilia es muy 2+2 en muchos casos. Son rodillas, codos y tobillos. Por supuesto que hay cosas más graves y más feas, pero en general es lo que se ve. Entonces también es una rutina. Son pacientes que son enfermedades crónicas, donde el paciente ya empieza a conocer su cuerpo, qué tipo de dolor es, si es por un sangrado o si es porque cambió el clima, porque ya tiene, nosotros decimos artropatía hemofílica, una alteración en la articulación que le ha producido por hemorragias repetidas a lo largo de su vida. Ellos ya saben diferenciar cuándo es un sangrado o cuándo es una inflamación por lo que se llama sinovitis crónica. Sí, es verdad que cuando interviene la sinovitis o cuando interviene un dolor articular, por ahí nos confunde un poco. Hay que sentarse y analizar qué me está pasando. O sea, son distintos dolores. Una cosa es el dolor articular, otra cosa es el dolor porque se está inflamando porque hay sangre. Es identificar y se trata distinto. El articular, bueno, un analgésico. Claro, un antiinflamatorio ahí, listo, o esperar, o en mi caso, por ejemplo, que tengo artropatía ya bastante avanzada, yo por ahí a lo mejor me paro de acá y me duele el tobillo y digo, se me hinchó, y camino 2 cuadras y no me duele más. Claro. Me engaña a mí mismo, entonces tengo que aprender yo. Ahora, si yo caminé 3 cuadras y duele peor, no, acá hay sangre. ¿Me explico? Y para eso nosotros... Es como una cuestión, digamos, de aprendizaje. De autoconocimiento. Esto que decís, con el paso del tiempo, vos te empoderás como paciente. Y no queda otra. ¿Por qué la voy a molestar a ella yo si ya sabemos que sigue? A ver, ¿cuándo voy? Que me duele acá que nunca me dolió. ¿Qué es esto? ¿Sí? Okay. El otro día, bueno, no es... hay que hacerte masaje porque estás contracturado por la compu. Claro. Pero bueno, era un dolor que no estaba acostumbrado a tener y fui. A ver, en ese caso está bueno lo que decías de la responsabilidad porque hay muchos pacientes que son de lejos o viven en un pueblo. No tienen la facilidad tampoco de levantar un teléfono, tener un WhatsApp con el médico, ¿no? Entonces es difícil, hay que ver cómo lo maneja, ¿no? Uh-huh. No puedo hacer esto de doc, me duele acá, claro. ¿No? Hoy está más fácil con la comunicación. Vos consultorio 24/7 con el celular. Sí. Y sí, en enfermedades crónicas pasa eso. Sí. Y espacios como este de Vidas Extraordinarias, donde escuchamos las charlas de ustedes, también ayudan. Oh. Digo, hoy con Instagram, con las diferentes redes sociales que te tienen alguna data, me imagino que el no sentirte que sos el único que pasa por esto en enfermedades raras es algo muy bueno. Sentirte acompañado. Sí, en su momento nos juntábamos en el consultorio. Y la charla venía por ahí, ¿vos qué te pasó? ¿Y a vos qué tenés? Y ese tipo de contacto. Por supuesto que ayuda, sobre todo, más que al paciente, a las madres, a los padres, a sentirse también, porque también hay otro rol ahí, sí, claro. ¿No? A los hermanos, es un temazo, los hermanos sanos. Hay un tema también con eso, ¿no? Porque hay un trato diferencial, distinto, ¿no? Yo creo que el paciente con hemofilia fue mucho tiempo estigmatizado, que no se puede golpear, que no podés ir al colegio, que dejar de ir al colegio, que no podés hacer gimnasia en el colegio, o sea, el que se queda siempre afuera. Con el advenimiento de nuevos tratamientos, que ha sido una revolución en los últimos 14 años, es tremendo, hasta terapia génica, tratamientos que ya no son el factor que me falta, sino estabilizar la coagulación por otro lado, cosas súper revolucionarias en este último tiempo. Eso ha hecho que el paciente lo empodere, tenga mejor coagulación y se anime a hacer cosas diferentes, y nosotros como médicos poder hacer un tratamiento más integral, no solo focalizarnos al tratamiento, al factor. Entonces el grupo ha empezado a sumarse gente como los fisioterapeutas, el traumatólogo, el enfermero, el trabajador social. Entonces esto de las redes y visualizar la enfermedad, ya no la visualizamos desde el no puedo, sino del de sí puedo, y el tratamiento integral, y poder hacer a mejor caminatas, y invitarlos a hacer actividad física, claro. Y mostrar en redes no la enfermedad, sino todo lo que yo puedo hacer, aunque tenga hemofilia. Claro, que es una condición no limitante, que antes era una condición limitante.
Entonces, perdón, no sé si se encuentran en una sala de espera, ya no hablan de si tengo el factor, no tengo el factor que me duele, sino vos vas al gimnasio, yo no voy al gimnasio, ¿qué estás haciendo? Es otra lo que se habla, porque ya... ¿Que va al gimnasio o los que no va al gimnasio? No, voy poco, pero tiene que ver, no tiene que ver con que me duele, que no me gusta. Con la vagancia. Con la vagancia, pero voy, a ver, ¿qué se nos dijo a nosotros toda la vida? Vos solo podés hacer natación. Yo aprendí a nadar a los 4 años y llegó un punto que tenía 30% de cloro en mi cuerpo, o sea, no quería saber nada con el agua. Me cansé. Entonces, ahora estoy haciendo de nuevo natación a mi ritmo, a mis tiempos, pero por una cuestión de gusto, porque no hay peor cosa que te impongan algo. Sí. Entonces, sí, hacía natación, pero che, y después hice pilates. ¿Y por qué vas a hacer pilates? Por supuesto con cuidado, pero ¿por qué no? Y empecé a hacer hasta aerobox, que tiene que ver con una cuestión de movimiento, ¿no? No de fuerza ni de pelea. Pero sí lo pude hacer. Sí, después me duele todo. Y sí, yo ya sé que me va a doler todo. Pero me hizo bien, ¿no? Voy a hacer como una especie de mirada hacia atrás y una especie de proyección hacia el futuro desde la mirada de ambos. ¿Cómo era hace 5 años la realidad de hoy, si era impensado o no, desde la medicina? ¿Y cómo ves vos, María, los próximos 10 años? Hace 5 años, la verdad que no es tan poco tiempo, y ya se veía venir toda esta revolución de tratamientos, que de hecho siguen habiendo un montón que uno va escuchando, pero que todavía no ha salido. Pero sí te digo, hace 10 años atrás esto no era así. Nadie pensaba en terapia génica, nadie pensaba en productos que no sean factor. Actualmente, lo próximo es impensado. Va a evolucionar muy rápidamente, que no sé si yo voy a tener la posibilidad de ver eso, o Gustavo, pero sí los más chicos, sí la gente más chica. Se está viendo hasta un factor bioral, cosas que son totalmente impensadas, y no te estoy hablando hace mucho tiempo atrás, de 50 años atrás, no son muchos. Cuando nació Gustavo, nada, era pasarle plasma o crío, irte hasta a mucha gente se fue a vivir cerca de los centros donde hacían esos tratamientos para poderse transfundir, se mudaron de ciudades a Buenos Aires, y ya salir el factor, que vos te puedas llevar tu botellita a tu casa, ya volver a tu casa, autoinfundírtelo, eso ya es una revolución. ¿Qué va a haber de acá para dentro de 10 años? ¿Cómo vamos? Impensado. Yo creo que va a ir mucho más a otro tipo de una visión integral del paciente, ya no el tratamiento, ya todo lo que puedo hacer estando con cierto tipo de tratamiento. La última pregunta tiene que ver con conversaciones necesarias que crean ustedes en consultorio, fuera del consultorio, en estos espacios, que creen que todavía no se están dando, o con la asiduidad que ustedes creen o con la naturalidad que ustedes quieren, con respecto a la hemofilia. La que quieran, charlas, conversaciones que sienten que habría que tener. Yo viví una época donde, si bien siempre existió bullying y eso, a mí me cuidaban, porque era grave. O sea, una cosa es un bullying y otra cosa es verme, que yo soy primaria, iba con un yeso distinto todos los días. Una vez tobillo, una vez codo, una vez rodilla. O sea, y el amigo mío ya me firmaba el yeso, y el que no me conocía y tenía un poco de miedo y no sabía si acercarse o no. Cuidado no le peguen a Cuidado no le peguen, cuidado no lo toquen. Entonces también tenía que ver con eso, y con los docentes también, ¿no? Ojo con él, tampoco, ¿no? Es difícil el límite, porque es difícil para nosotros también. Creo que la naturalidad que podés tener con cualquiera, que no le pegues. O sea, ¿me explico? O sea, qué sé yo, si vos sos sana, sí, y te hago caer y de flexibilidad, claro, que hace que justamente sea complejo, incluso me imagino desde lo médico, porque en todas las enfermedades crónicas o no, la sanidad mental o el acompañamiento psicológico es fundamental, que tu paciente se sienta sano. Sí, igualmente yo creo que hoy, volvemos al tema del tratamiento, los tratamientos que hay, la sociedad no lo hace sano, pero él está sano. Si siguen teniendo esa fragilidad, la escuela que no puede hacer el ejercicio, que no puede jugar, que no puede ir al pelotero. Cuando nosotros desde los consultores le decimos, anda al pelotero. Ya, le enseñamos a la familia, se hace la profilaxis 3 veces a la semana, y el día que tiene el cumpleaños le vuelve a poner antes que vaya al pelotero. Pero el pelotero tiene que ir, tiene que participar de las actividades de los otros niños. Que esa fragilidad, demostremos que no somos frágiles, que tenemos que tener cuidados, pero no somos frágiles.
que evolucionó, cambiamos, somos parte de esta sociedad. Creo que las charlas que nos quedan pendientes es esto, es educar, enseñar, transmitir, y que va a tener que ser nosotros, los pocos que hacemos hemofilia, los que somos grupos generalmente conformados multidisciplinarios, y los pacientes, porque es el paciente el que llega a una guardia y enseña cómo se hace un factor, porque el enfermero no tiene la obligación de saber ese producto que en su vida lo vio y a lo mejor sea la única vez en su vida, y nosotros enseñar que ya no somos frágiles, que tenemos un buen tratamiento, que por supuesto tenemos que tener cuidados, como cualquier persona con alguna enfermedad. Creo que esa charla todavía queda pendiente, la sociedad todavía no sabe de hemofilia, nos falta mucho de difundir, enseñar, a no tener miedo, a saber dónde derivar. Y con los pacientes creo que la charla próxima es no solamente volver a refrescar lo que es la hemofilia, cuándo me tengo que poner los medicamentos, cómo me los tengo que poner, porque si no se hace algo rutinario, como con Gustavo, ellos lo deciden, pero a veces la decisión no está tan bien. Y también poder, con este advenimiento de tratamientos, es elegir entre todos el tratamiento. Después veremos si la cobertura social, sí o no, lo tenemos o no, pero poder elegir, que el paciente pueda optar, saber cuáles son las diferencias que tenemos, las posibilidades, y poder optar. Después nos acomodaremos, pero ese protagonista de su cuerpo, protagonista de lo que vos vas a hacer y lo que vos te vas a meter de alguna forma en tu cuerpo. Por ahí valoran que yo haga un montón de cosas y viaje y ande. Tengo un montón de amigos sanos que no mueven la cola de la silla en todo el día y no hacen nada y no hacen gimnasia y no viajan y no les pasa nada. Entonces, volvemos al huevo y la gallina. No sé si lo hago porque no sé si mañana me voy a morir, porque toda mi vida he tenido como el miedo a que me pueda pasar algo grave, o porque soy así, ¿no? Entonces por ahí está bueno decir, che, salí, anda, llévate los factores, llévate los remedios. Viví. No sabemos, nadie lo sabe, ni los sanos lo saben. Entonces darle bolilla a eso, ¿no? Gracias, María William, por esta charla, por tu amabilidad, además por traer la medicina tan cercana. Y gracias, Gustavo, por contarnos tu historia, porque seguramente muchas de las personas que estén mirando conocen a alguien, tienen la condición o tal vez, no sé, se vinculen con alguien y siempre es importante la información. Y gracias a Vidas Extraordinarias por este espacio. Me imagino que cuando ustedes lo vean van a decir, qué bien que se está hablando de esto. Sí, no. Claro. Sí, qué bien que haya un espacio para esto, está buenísimo. Sí, gracias. Está bueno. Gracias. Muchas gracias a vos.